Ujú. Ajá. ¿De verdad? Entonces eso significa que podemos seguir con el viaje en carretera. Ya te había dicho que sí. ¡Sí! ¡Gracias, jefecito chulo! Le prometo que no lo vamos a decepción. ¿Ah? Vamos. Oh, ¿verdad? ¡Qué curioso! Speedy, no me lo vas a creer, pero el tío Dave y yo estamos viendo a un sujeto que es idéntico a ti en la calle y creo que lo vamos a atropellar. ¿Qué? Speedy, no te mueras. Lo superará, los ingenieros son como las cebollas. Ah, huelen bien feo. Uy. Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a Sábados de Road Trip, la serie de videos donde les hablaremos de avances y demás cositas del proyecto. Viendo el apoyo que tuvo el capítulo piloto y que nuestro jefecito chulo nos dio luz verde al proyecto, Hemos decidido, que seguiremos con el viaje en carretera. así que sin más dilación, ¡A viajar! Bueno, para empezar, vamos a dejar claro una cosita. Si bien Road Trip en un comienzo fue un solo proyecto con varios modos de juego dentro suyo, actualmente el equipo se ha decantado por separar esos modos y convertirlos en sus propios proyectos independientes de Road Trip. A excepción de uno, ahorita les explicamos cómo va esto. Primero tenemos por supuesto a Road Trip, que es básicamente la campaña principal, donde podrás sumergirte en la historia de tu propio viaje en carretera a medida que superas niveles y minijuegos sucesivos. Road Trip está planeado para poder introducirte en el contexto del juego y también en sus mecánicas jugables más esenciales. Ahora, dentro del mismo Road Trip se encuentra Pixel World. Es una modalidad que le confiere un aspecto distinto al juego, reemplazando todos los sprites y efectos por versiones pixeladas de los mismos. Repito, este es el único modo adicional que seguirá estando dentro de Road Trip. De aquí en adelante todo lo demás serán juegos aparte. A continuación tenemos que prácticamente es la modalidad versus de Road Trip. Así es, se viene modo versus, ¡woo! En donde dos jugadores se enfrentarán manejando a las plantas y a los zombies respectivamente. Y similar a los juegos de Garden Warfare, cada bando tendrá una base que defender. El primero que logre destruir la base de su contrincante se alzará con la victoria. Lamentablemente no tenemos mucha información al respecto, debido a que este modo de juego es uno de los conceptos más complejos dentro del equipo de Road Trip y apenas se encuentra en fase de planeación. Igualmente no se desanimen, ya que nosotros vamos a estar atentos ante cualquier información que salga respecto de este modo de juego y se las haremos saber tan pronto como podamos. Por otra parte, tenemos el proyecto de World Tour, que básicamente es el editor de niveles del Super Mario Maker, pero en Plants vs. Zombies. En él, los usuarios tendrán a su disposición todos los recursos del juego base, es decir, todos los elementos decorativos, todos los personajes, todas las mecánicas de Plants vs. Zombies Road Trip, etcétera, etcétera, con el fin de poder construir sus propios niveles, compartirlos con jugadores de todo el mundo y asimismo jugar las creaciones de otros jugadores por medio de una interfaz en línea. Por último, pero no por eso menos importante, tenemos a Plants vs. Zombies New Neighbors. Este en particular es el proyecto que más se diferencia de los otros ya mencionados, ya que en sí el juego consiste en un RPG donde el jugador podrá presenciar otras perspectivas del mundo de Plants vs. Zombies en general. En sí, este proyecto tampoco posee mucha información por el momento, aparte de la sinopsis, claro. Pero sin duda es un proyecto muy interesante del cual no duden que les mantendremos informados. Ahora les presentaremos la nueva edición del semillero. Esta es Planterna. Sí, esa misma de PVZ1. Para explicar más de ella, primero debo de hablarles del contexto para el cual fue diseñada. Nuestro sistema de ambiente permite mostrar niveles en distintos momentos del día o incluso temporadas del año, como lo puede ser una tarde de otoño o un amanecer lluvioso. Algunos de estos parámetros pueden afectar ligeramente la jugabilidad,
Tal es el caso de los niveles nocturnos, donde no podrás ver más allá de lo que ilumine tu puntero. Es aquí donde entra la planterna. Veamos un poco de su funcionamiento. Como ya mencioné, en niveles nocturnos no podrás ver más allá de tu puntero, pero si colocas una planterna, podrás ver una zona determinada en todo momento. Su luz abarca un área aproximada de 3 por 3 casillas, y solo dejará de emitir luz cuando sea desplantada o abatida por un zombie. Esta planta tiene un coste previsto de 25 soles, pero tanto esto como su rango de iluminación están adjuntos a cambios. Además de planterna, otra planta que ya está en proceso de unirse al semillero próximamente es grano de café, y que de ser usada con sabiduría puede darle al jugador un mayor arsenal de plantas con las cuales luchar contra los zombies, así como una mayor cantidad de opciones para plantear una estrategia. Como se podrán imaginar, grano de café también es una planta rescatada del juego de Plants vs Zombies 1. Esta es una poderosa planta de apoyo de uso instantáneo, cuya habilidad es el poder despertar a las plantas nocturnas que duermen durante el día, por lo que es necesario colocarlo sobre una planta dormida para que ésta pueda hacer efecto. Por el momento, y como han de notar, grano de café todavía está en fase de desarrollo, siendo apenas un placeholder, pero si se mantiene fiel a su versión de Plants vs Zombies 1, entonces podemos decir de que la misma poseerá un costo de 75 soles y será una planta de recarga rápida. Antes de continuar, me gustaría hablarles un poquito de los avances técnicos de Road Trip. Son varios y no quiero aburrirlos, así que los diré rapidito, no se preocupen. Se corrigieron errores e inconsistencias en el comportamiento de los zombies. Prácticamente se tuvo que recrear todo su algoritmo, pero ahora funciona con normalidad. Se implementó un botón de pausa. Sí, fue más difícil de lo que parece, ¿ok? Se han comenzado a implementar minijuegos entre los niveles. Por el momento el único funcional es Bolamazo, donde le pegas a los zombies con un martillo. Por último, solo hacerles saber que se está usando el método Unicode para el desarrollo del juego. Lo único que necesitan saber sobre esto es que nos permitirá migrarlo a distintas plataformas más fácilmente. Así que sí, chicos, va a salir para teléfono, ya cálmense. Ay, ahora sí, volvemos con Juan. Pero si ustedes piensan que solamente son plantas nuevas las que vendrán a Road Trip próximamente, pues déjenme decirles que están equivocados, ya que en el camino, Zack y yo nos encontramos a nuevos zombies que le darán variedad a nuestro viaje, y sin duda podrán las cosas un poquito más difíciles. ¡Ante ustedes! ¡Observen! Disculpen, gente. Hailey, tú te equivocaste de foto. Perdón, es lo que le gusta a Speedy. ¿Qué? Bueno, como decía, ante ustedes, observen al zombie con barril, o zombie barrilero para los amigos. Este es un zombie originario del Plants vs Zombies Adventure original, y el primero de muchos zombies que serán rescatados de ese juego a Road Trip. Este zombie avanzará por el escenario utilizando el barril que tiene puesto como una especie de armadura, dándole más resistencia que la que tendría un zombie normal. Y cuando se rompa el barril, el zombie, avergonzado, avanzará por el escenario de forma mucho más rápida, ignorando completamente a las plantas. Básicamente, es la versión bufeada del zombie lector, siendo su única debilidad los ataques con fuego. Por lo que, por ejemplo, plantas como las lanzaguisantes de fuego destrozarían completamente ese barril de un solo impacto. Bueno, con esto damos por terminado el episodio de hoy. No olviden suscribirse y escribir cualquier comentario, duda o crítica que ustedes tengan en la caja de comentarios. De antemano les queremos agradecer mucho por todo el apoyo que nos han brindado en el capítulo piloto. Seguiremos chambeando para darles más y mejor contenido. De verdad, muchas gracias por todo. Esperamos que ustedes disfruten muchísimo estos días festivos. Y pues bueno, ya nos tenemos que ir, pero nos estaremos viendo En un próximo viaje. Solo aparezco acá para decirles muchísimas gracias por el apoyo. La verdad, agradecidos también con Redhead por mencionarnos. Y por último, saludar a un amigo J. Revian. Y por cierto que también vamos a estar respondiendo preguntas de ustedes en el próximo video. Unas preguntitas cortitas. Chao.